Muy buenos días, estimado Leonid. Amigos todos, traigo de Cuba el abrazo solidario y fraterno del Centro Fidel Castro Ruz para la Fundación Fidel Castro y para el noble y heroico pueblo ruso. De las raíces históricas del internacionalismo revolucionario en la vida de Fidel Castro se ha escrito. Es conocida su labor en defensa de la soberanía de República Dominicana en pro de la independencia de Puerto Rico y su papel como estudiante combatiente en las calles de Bogotá, Colombia, durante el Bogotazo. Aquellos años forjaron las ideas que lo convertirían en un paladín de la solidaridad humana. El apoyo popular en México, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, entre otras naciones, fue garantía de la legitimidad de la causa revolucionaria que triunfó el 1 de enero de 1959. Desde entonces y hasta su retiro oficial de la vida pública, fue una constante en el discurso político de Fidel sus alusiones a lo que llamó indistintamente solidaridad humana, solidaridad revolucionaria, ayuda solidaria, sentimientos internacionalistas, vocación internacionalista, deber internacionalista, conciencia internacionalista, espíritu internacionalista, entre otros. La deuda de gratitud de la revolución naciente solo podría pagarse construyendo una patria sólida y ejemplar, dispuesta a tender la mano amiga al que la necesitase. El 23 de enero de 1959 arribaría Fidel a Venezuela en su primera salida al exterior tras el triunfo revolucionario del 1 de enero. En la Plaza Aérea del Silencio, en Caracas, se referiría a la formidable y extraordinaria victoria del pueblo de Cuba, que sin más ayuda que la simpatía y la solidaridad de los pueblos hermanos del continente, sin más armas que las que supo arrebatar al enemigo en cada combate, libró durante 2 años una guerra cruenta contra un ejército numeroso, bien armado, que contaba con tanques, cañones, aviones y armas de todos tipos, armas modernas, las que se decía que eran invencibles. Ese mismo día, en la Universidad Central de la capital venezolana, definiría el compromiso político de la naciente revolución con los pueblos del mundo. A los estudiantes que tan extraordinariamente han honrado a nuestro pueblo en la tarde de hoy, quiero decirles, para finalizar, una cosa: tengan la seguridad de que somos hombres conscientes de nuestra responsabilidad con nuestra patria, de nuestra responsabilidad con los pueblos oprimidos y de nuestro deber ineludible de solidaridad con todos los pueblos del continente americano, que somos revolucionarios y que ser revolucionario no es llamarse así, como se llaman muchos. Ser revolucionarios es tener una postura revolucionaria en todos los órdenes, dedicar su vida a la causa de los pueblos, dedicar su vida a la causa de la revolución de los pueblos, a la plena redención de los pueblos oprimidos y explotados. Durante su viaje a Estados Unidos, el 24 de abril de ese año, en un mitin en el Parque Central de New York, en las mismas entrañas del imperio, refirió sin ambages cuál sería la posición internacional de la revolución. Desde aquí decimos que Cuba y el pueblo de Cuba y los cubanos, donde quiera que estemos, seremos solidarios con los anhelos de liberación de nuestros hermanos oprimidos. Tras su viaje a Estados Unidos, Fidel pasó a Canadá, Trinidad y Tobago, Argentina, Uruguay y Brasil. Nuevamente el tema de la solidaridad fue el eje de su discurso. El 5 de mayo, en la explanada municipal de Montevideo, remontándose a sus días de combatiente guerrillero, haría públicamente una declaración de fe de su vocación solidaria e internacionalista. Entonces, decía Fidel, echaba de menos a aquellos días
Sentía no ser otra vez el estudiante en vez del gobernante. Sentía no ser el hombre anónimo para poder empuñar de nuevo un arma con que ayudar a libertar a un pueblo hermano. Y lo sentía porque mis deberes de gobernante me lo impedían. Convencido del papel de la solidaridad en la lucha de los pueblos, agregaría: evidenciemos nuestra solidaridad a todos los pueblos oprimidos y estaremos ayudando a libertarlos. Tras el periplo internacional, el 8 de mayo, en la Plaza de la Revolución José Martí, expresaba Fidel: nuestra revolución necesita la solidaridad de los demás pueblos de América Latina. Nuestra revolución necesita de la solidaridad de la opinión pública de todo el continente para hacerse más fuerte, para hacerse más firme y para llevar adelante un programa de la más vasta dimensión. Nuestra revolución necesita el respaldo de la opinión pública de todos los pueblos del continente para obtener un triunfo más seguro en su obra creadora. La revolución necesita el respaldo de la opinión pública de los demás pueblos del continente para llevar adelante su obra de manera segura e inevitable, para que los enemigos de nuestra revolución no encuentren aliados en los pueblos confundidos con la mentira o la calumnia. El 2 de septiembre de 1960, Fidel convocaría al pueblo en la Plaza de la República para contestar las ofensas de la OEA en la reunión de Costa Rica, ante 1 millón de personas reunidas en magna Asamblea Popular, conocida como Primera Declaración de La Habana, enfatizaría: la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba postula el deber de los obreros, los campesinos, los estudiantes, los intelectuales, los negros, los indios, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, a luchar por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales. El deber de las naciones oprimidas y explotadas a luchar por su liberación. El deber de cada pueblo a la solidaridad con todos los pueblos oprimidos, colonizados, explotados o agredidos, sea cual fuere el lugar del mundo en que estos se encuentren y la distancia geográfica que los separe. Todos los pueblos del mundo son hermanos. 2 meses después, analizaba la importancia de resistir y triunfar como ejemplo para otros pueblos del mundo y decía: de nada valdría la solidaridad internacional si nosotros no fuésemos capaces de presentar desde el primer segundo una resistencia tenaz e invencible. La ayuda estratégica que la Unión Soviética brindó a Cuba tras la ruptura de relaciones de Estados Unidos con la isla y la ofensiva imperial para derrocar la revolución fue decisiva para su sobrevivencia. Desde todos los órdenes, la mano amiga soviética y de los especialistas del campo socialista contribuyeron a la consolidación del proyecto revolucionario. Con armas soviéticas, los cubanos, con Fidel al frente, derrotaron la invasión mercenaria de Playa Girón. El 1 de octubre de 1962, al referirse a la ayuda soviética y de los países socialistas, declaraba Fidel en la clausura del primer Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas: naturalmente que en esta etapa difícil hemos contado con un factor trascendental, que es la solidaridad del campo socialista, muy especialmente de la Unión Soviética, lo que nos ha permitido a nosotros vencer exitosamente las etapas más duras de nuestra economía y que nos permitirá, en el curso de pocos años, haber desarrollado ya nuestros recursos hasta un grado tal en que con nuestros propios recursos podamos seguir adelante. El 21 de enero de 1964, Fidel,
en visita a Moscú, expresaba: en primer lugar, hay un tipo de relaciones entre el gobierno soviético y nuestro gobierno que no se parece a ningún tipo de relaciones de las que existen en el mundo occidental, en que las relaciones entre los países grandes y los países pequeños están normadas de una manera muy distinta. Por supuesto que los representantes de un país pequeño reciben siempre maltrato, poca consideración por parte de los países más importantes. Sin embargo, cuán diferentes son las relaciones entre nuestros dos gobiernos, independientemente del tamaño, de la importancia mundial, los recursos, el poder de esos dos países. Nosotros somos representantes de un país pequeño, muy aislado. Sin embargo, hemos recibido aquí un trato especial, un trato lleno de generosidad, de consideraciones por parte de la dirección soviética del gobierno soviético. Y en realidad son unas relaciones muy distintas. Nuestras relaciones son realmente fraternales, realmente socialistas, realmente comunistas, realmente revolucionarias, realmente honradas, realmente sinceras, realmente desinteresadas. Y eso se manifiesta también en nuestro trato. Nuestro trato es amistoso, fraternal, casi familiar. Años después, el 26 de julio de 1978, significando la ayuda soviética, decía Fidel: el internacionalismo es la esencia más hermosa del marxismo-leninismo y sus ideas de solidaridad y fraternidad entre los pueblos. Sin el internacionalismo, la revolución cubana ni siquiera existiría. Ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. En junio de 1975 visitó Cuba el primer ministro del Reino Unido de Suecia, Olof Palme. En acto de masas en la escuela 26 de julio de Santiago de Cuba, expresaba Fidel: el internacionalismo es una de nuestras banderas más sagradas y desarrollamos nuestra conciencia internacionalista en la práctica del internacionalismo y sumándonos también modestamente en la medida de nuestra fuerza a la tarea de colaborar y luchar también por otros pueblos. Este espíritu internacionalista es la esencia de nuestros ideales revolucionarios. Ese mismo año comenzaría la Operación Carlota, en la que el pueblo cubano, bajo la conducción de Fidel, escribió una de las más bellas páginas de altruismo y humanismo de la historia. Miles de cubanos, civiles y militares, ayudaron al pueblo angolano a consolidar su independencia y construir una patria digna y soberana. Lo mismo habían hecho antes en Vietnam y harían después en Etiopía, Nicaragua, Granada y otros pueblos. El historiador italiano Piero Gleijeses, en entrevista concedida a un periódico cubano, declararía que, cito: no existe otro ejemplo en la era moderna en el que un país pequeño y subdesarrollado haya cambiado el curso de la historia en una región distante. El internacionalismo de los cubanos es una lección política y moral plenamente vigente. Una relación especial de solidaridad e internacionalismo ha tenido la revolución cubana en los últimos años, de agradecimiento sincero y basados en las raíces históricas con el pueblo de Venezuela. Venezuela en América y la URSS y Rusia en Europa son los dos exponentes más elevados del espíritu solidario, sincero, desinteresado, transparente, basado en elevados sentimientos humanitarios, éticos y revolucionarios. En la misma línea de pensamiento de los próceres de la independencia de Cuba, quienes pensaron en la revolución cubana como faros de libertad continental, antiimperialista y solidaria, Fidel levantó las banderas e identificado plenamente
con la savia de los libertadores, convirtió en esencia vital la cultura del internacionalismo revolucionario, sustentado en el respeto y el amor a la independencia, a la soberanía plena de los pueblos. Como buen martiano, para Fidel también patria es humanidad. Muchas gracias.